Y nuestro programa 360 continúa con más información y opinión. En esta oportunidad nos encontramos en los espacios de la Cancillería, la Casa Amarilla de la ciudad de Caracas, la cual se encuentra en el centro histórico de la capital. Acá tenemos un invitado muy especial, el intelectual Ignacio Ramonet, que a partir de este momento se une a 360. Bienvenido. Muchas gracias, Boris. Gracias por estar aquí contigo y siempre es un placer conversar contigo. En este momento vivimos tiempos tumultuosos en la escena internacional. Una izquierda que no ha logrado consolidarse y una derecha, un capitalismo neoliberal que se encuentra en una fase de extrema agresividad, asumiendo públicamente posturas que en el pasado eran condenadas. ¿Cómo ve usted lo que está ocurriendo en el mundo? Bueno, en el mundo están ocurriendo muchas cosas, esencialmente, como siempre, determinadas por, digamos, algunos parámetros fundamentales. Lo más importante que está ocurriendo en el mundo es el cambio climático. Y quienes niegan el cambio climático no quieren abrir los ojos. Basta con ver lo que está ocurriendo ahora aquí en la región con el ciclón Dorian, ¿verdad? Lo que ha ocurrido en las Bahamas. El presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, es uno de los que niegan el cambio climático. El presidente de Brasil, el señor Bolsonaro, es otro de los que niegan el cambio climático. Y evidentemente van dándole la espalda a una evidencia absoluta hoy día. No hace falta ser un experto para saber que eso es lo que está hoy día amenazando a la humanidad. El segundo fenómeno de lo que está ocurriendo en el mundo es las grandes migraciones. Las sociedades se han puesto en marcha, la gente está moviéndose a través de todo el mundo. En particular, una de las razones es el cambio climático, la desertificación, la falta de agua dulce, las dificultades para tener cultivos y alimentación. Todo eso está creando movimientos muy importantes. Una de las ideas principales, recordamos, de Trump cuando hizo su campaña, era hacer un muro, construir una especie de muralla americana contra los inmigrantes venidos del sur. En Europa hay la misma preocupación contra los emigrantes. En muchos países hay ahora gobiernos que han llegado al poder, han sido elegidos sobre la base de prohibir la emigración. Muchos gobiernos en Europa, en la Europa del Este, en el norte de Europa, que siempre fue una zona de amplia cultura democrática. Ahora gobiernan partidos de extrema derecha, partidos xenófobos, etcétera. Y yo diría que el tercer gran parámetro, la tercera gran característica del mundo en el que estamos es la difusión masiva a nivel planetario de lo que llamamos las nuevas tecnologías, sin que las sociedades dominen esas nuevas tecnologías y sin que sepamos muy bien qué consecuencias están teniendo en términos de sociabilidad, en términos de cultura, en términos de relación, los efectos de esas nuevas tecnologías que además están transformando el mundo del trabajo, el mundo de la economía, el mundo del comercio. Por consiguiente, todo esto, estos tres elementos que acabo de dar, son algunos de los elementos principales de lo que pasa en el mundo. Por primera vez, yo diría, desde hace mucho tiempo, lo principal de lo que ocurre en el mundo no es geopolítico, no es los enfrentamientos entre estados, ¿verdad? Que son importantes, que tienen enormes consecuencias. Y estamos en Venezuela y no lo podemos ignorar, un país absolutamente agredido, un país completamente injustamente presionado, bloqueado, ¿verdad? Pero hoy día las realidades del mundo son de este carácter que acabo de decir. Usted ha señalado el tema del señor Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Y muchas veces en los medios se dice de forma reiterada algunas cosas con un interés específico. Y hay otras también que no se dicen. Y una de las cosas que no se dice en la prensa internacional ha sido el desafortunado final que para los intereses de Donald Trump ha tenido el caso de Venezuela. ¿Por qué hago este señalamiento? Porque obviamente Donald Trump, cuando apoyó a Juan Guaidó, esperaba un triunfo garrafal que barriera la revolución bolivariana y literalmente reestructurara lo que son las relaciones de poder en América Latina. Sin embargo, esto no ha ocurrido y hay muchas preguntas que se están haciendo. Una de las más interesantes que he escuchado
dice de la siguiente forma: ¿cómo es posible que Estados Unidos gaste $100.000 millones al año en labores de inteligencia y seguridad y sin embargo no haya podido prever lo que iba a ser esta derrota al apoyar a Juan Guaidó? La razón, por ejemplo, y tu pregunta es muy pertinente, ¿cómo es posible que un superestado como Estados Unidos, que gasta cientos de miles de millones en tener un sistema de espionaje que es el más sofisticado del mundo, con unas 17 agencias en el mundo dotadas de presupuestos colosales para establecer una especie de imperio de la vigilancia, haya podido equivocarse de manera tan garrafal sobre la cuestión venezolana? Porque a veces se dice que la fe es ciega, y a veces la fe, efectivamente, es la convicción ideológica, impide ver una realidad muy sencilla. Porque la gente ve con, digamos, sus criterios político-ideológicos y no ve lo que está realmente pasando. Es decir, que la idea de creer que este sistema es un sistema malo, es un sistema que no tiene el aprecio de los ciudadanos, el haberse convencido de ello les ha llevado a creer que este era un sistema que no tenía apoyo popular, y la demostración ha sido hecha de que sí tiene apoyo popular. Lo que ha ocurrido en estos últimos 9 meses, lo que ha ocurrido es que el sistema político venezolano, a pesar de la agresión, de la especie de tentativa de golpe de Estado institucional del señor Guaidó, a pesar de esa especie de agresión institucional del presidente Trump, reconociendo a una personalidad que no ha seguido el procedimiento natural, ni siquiera el de la oposición, y también de los países europeos, en particular con amplia experiencia diplomática, que se han precipitado creyéndose esa leyenda difundida por la Cancillería americana de que aquí en 15 días esto se derrumbaba. En realidad, el sistema político venezolano ha demostrado su fortaleza, su seguridad. En este país no ha habido deserciones, no ha habido un ministro que haya abandonado el navío, no ha habido un gobernador que se haya ido, no ha habido un embajador a través del mundo que haya renegado de la revolución bolivariana, de la República Venezolana. No ha habido ninguna personalidad del aparato político chavista que haya traicionado. Entonces, por consiguiente, en las Fuerzas Armadas ni hablemos, no hay ningún general con mando de tropa que haya desertado. Entonces, en definitiva, el sistema político, con lo que cada uno puede pensar, probablemente hay militares que no están de acuerdo con esto, con aquello, hay militantes hasta chavistas que no están de acuerdo con esto y lo otro, pero sí están de acuerdo en decir que este sistema es un sistema democrático, que el presidente Maduro es un presidente elegido democráticamente, con las mismas reglas de juego que permitieron la elección de la Asamblea Nacional dominada por la oposición. Entonces, finalmente, ese error se ha revelado extraordinariamente grave, ¿verdad? Grave. A nivel de Estados Unidos, por lo que tú señalas, a nivel de Europa, porque uno se espanta de ver que han podido tomar la decisión de reconocer a lo que en definitiva es un fantasma, ¿verdad? Es decir, una sombra, ¿ah?, que tiene la apariencia del poder pero que no tiene ningún poder. Entonces, también podemos decir cómo se sale de eso, que era el final de tu pregunta. ¿Cómo se sale de eso? Ese es el problema que tienen ellos. El propio Trump en un discurso admitió que lo habían engañado, que en cierta medida le habían vendido una solución que no se produjo. Recuerda que él mismo dijo que Bolton era un tipo que cada mañana se levantaba con ganas de hacer una guerra aquí y otra allá, que si él escuchara a Bolton, Estados Unidos estaría haciendo la guerra prácticamente cada día. Sin embargo, ya el daño está hecho y Estados Unidos y una gran cantidad de países aliados se fueron en desbandada a apoyar a Juan Guaidó. Y creo que no existe duda de que Juan Guaidó ya es un naufragio político, es un barco que se está hundiendo. Y ahora la pregunta que muchos se hacen es cómo los países que están en ese barco de Juan Guaidó se van a salvar y se van a desmarcar políticamente para no asumir los daños que implica estar asociado a una figura derrotada.
En su criterio, ¿qué vamos a estar viendo en los próximos meses en la medida que siga decayendo Juan Guaidó? Lo que estamos viendo ya es que el apoyo, digamos, público al proyecto Guaidó ha disminuido enormemente en intensidad. Por el momento no en cantidad. La cantidad que es, bueno, 25% del mundo apoya a Guaidó, pero 75% del mundo apoya al presidente Maduro. Así que no hay fotografía, en fin, estamos ante una diferencia abisal. 3/4 partes del planeta están apoyando al presidente legítimo y constitucional de este país, elegido de manera perfectamente democrática, como todo el mundo sabe. Entonces, ahora lo que notamos es que hay un mínimo apoyo. Ahora cuando uno oye a los diplomáticos, a las cancillerías, en particular en Europa, ya todos admiten que en definitiva el presidente Maduro tiene legitimidad, que el presidente Maduro ha demostrado en esta especie de tempestad que han sido los 6 primeros meses del año 2019, que se ha mantenido firme, y se ha mantenido firme no, digamos, con otra base más que la legalidad, porque toda la institucionalidad venezolana le ha mostrado lealtad, ha mostrado lealtad no al presidente Maduro como persona, ha demostrado lealtad al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, se aproxima este mes de septiembre un evento internacional, creo que el más importante de todo el año, y es el segmento de alto nivel de la sesión anual de las Naciones Unidas, donde, y creo que todos los analistas, así sean de izquierda o de derecha, coinciden en señalar que el tema de Venezuela va a ser uno de los puntos candentes. ¿Qué podremos estar viendo en las Naciones Unidas este año y sobre todo cómo podría esto influir en la situación de Venezuela? Bueno, yo estoy llegando de Nueva York, estoy llegando de Naciones Unidas, he estado allí interviniendo en varios coloquios en torno a la CEPAL, sobre la situación económica de América Latina en los propios Estados Unidos. He estado reunido con la presidenta de la Asamblea General. Lo que hay ahora en septiembre es la Asamblea General de Naciones Unidas, que tiene lugar una vez por año. He estado, por consiguiente, digamos, husmeando la atmósfera. Y, Boris, te puedo decir que la inmensa mayoría, como lo acabo de decir al instante, la inmensa mayoría de los países de Naciones Unidas reconocen perfectamente la legitimidad del presidente Nicolás Maduro. Es verdad que ha habido una tentación, en particular por parte de Estados Unidos, de tratar de sustituir la representación venezolana por representantes de Guaidó. No lo han conseguido, sencillamente porque, digamos, los estatutos de Naciones Unidas son muy precisos y por consiguiente solo se reconoce al presidente en funciones, que es el presidente Nicolás Maduro, democráticamente elegido, y en Naciones Unidas algunos países lo ponen en causa, pero las Naciones Unidas no lo ponen en causa. ¿Habrá debate sobre Venezuela? Probablemente va a haber debate sobre Venezuela, pero han surgido otros temas mucho más preocupantes. Estoy hablando del cambio climático, por ejemplo, el incendio de la Amazonía, y Bolsonaro va a ser acusado por el conjunto de los estados, porque está quemando uno de los pulmones del planeta, que pertenece a todo el planeta. Evidentemente la Amazonía es brasileña, nadie discute la soberanía de la Amazonía, de la soberanía de Brasil sobre la Amazonía, pero digamos que es un patrimonio universal y Bolsonaro no representa a todos los brasileños quieren preservar, no hablo siquiera de los indígenas brasileños que obviamente quieren preservar la Amazonía, y todos los países amazónicos, y Venezuela es el mayor país amazónico después de Brasil. La mitad del territorio de Venezuela es amazónico, ¿verdad? Entonces Venezuela también tiene su palabra que decir ahí. Y esta actitud tan irresponsable de Bolsonaro, eso se va a juzgar allí. El derrumbe de la Argentina de Macri, es otro de los temas muy importantes de los que se va a hablar en Naciones Unidas. Y sobre todo en Naciones Unidas se va a hablar de la cuestión de los refugiados, que es una cuestión fundamental de la que yo hablaba al instante, va a ser una cuestión central. ¿Qué hacer con los refugiados a nivel mundial, de las grandes migraciones? ¿Qué es lo que está pasando a ese nivel? ¿Qué vamos a decir? Cambio climático, refugiados, problemas muy importantes como el Oriente Próximo, como Cachemira, que está a punto de estallar de nuevo. Yo no creo que Venezuela en este momento sea
digamos, el punto más candente del problema internacional. Eso fue en febrero, marzo, abril pasado, ya no lo es. Volviendo nuevamente al tema de Venezuela, hemos hablado en esta entrevista de lo que podría llamarse algunos de los enemigos más acérrimos de nuestro país, Estados Unidos, la Unión Europea, la oposición. Pero todos estos factores tienen un denominador común, son enemigos externos. Si el enemigo interno fuera un error, fueran vicios, fueran malas prácticas, ¿cuál identificaría usted dentro de la revolución bolivariana? ¿Qué estamos haciendo mal o qué podríamos hacer mejor? Bueno, evidentemente la revolución bolivariana puede hacer muchas cosas mejor en el ámbito económico, no cabe duda de que las dificultades son tales, pero esta revolución, si quiere, no hay que poner el problema al revés, no hay que pedirle a la víctima de ser perfecta, ¿verdad? Porque esta revolución ha recibido tantos golpes que en realidad casi nunca ha podido operar serenamente. Chávez no llevaba 3 meses elegido, que ya la prensa internacional lo trataba de Hitler. Estamos hablando de Chávez recién elegido. Entonces, el presidente Maduro ha recibido más golpes que nadie. Y no hay que olvidar que una parte de esa oposición que estás citando es una oposición que está dispuesta a utilizar la fuerza. No nos olvidemos que hace apenas un año hubo un atentado contra el presidente Maduro que estuvo a punto de causar decenas de muertos. Entonces, que ha habido aquí las guarimbas criminales, que se ha quemado vivo a personas únicamente por el color de su piel y porque se pretendía que eran chavistas. Hay una parte de la oposición, no digo que toda la oposición es así, es una oposición razonable, evidentemente. No nos olvidemos que en las elecciones últimas se presentó un gran líder de la oposición, Henry Falcón, y participó en las elecciones, lo cual demuestra efectivamente que estas elecciones se hicieron con toda normalidad. En este momento en la escena internacional, y sobre todo a la luz de lo que está haciendo Estados Unidos con Venezuela, la gran moda de cierta intelectualidad es ser antichavista. Obviamente ser antichavista es algo muy lucrativo en el plano de las ideas a nivel internacional. Sin embargo, usted ha ido contracorriente. Usted ha dicho, yo no apoyo a Estados Unidos y su política exterior, yo no apoyo a Donald Trump, yo apoyo a Venezuela, yo apoyo al chavismo, yo apoyo a Nicolás Maduro. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, sencillamente por las razones que he dado antes. Primero, el chavismo ha llegado a Venezuela por el deseo de los venezolanos. Si los venezolanos no hubieran elegido a Chávez, no hubiera habido chavismo. Si los venezolanos no hubieran elegido 17 veces a Chávez, no hubiera habido chavismo. Si los venezolanos no hubieran elegido 2 veces al presidente Maduro, no habría la fase actual del chavismo. Segundo, el presidente Maduro no ha dejado de repetir que quiere dialogar, que quiere conversar, que quiere una oposición constructiva que le ayude a construir un país como en cualquier país. Las cosas se hacen con un motor a 2 tiempos, ¿verdad? Entonces, el presidente Maduro nunca ha dicho yo estoy aquí, me voy a quedar porque me da la gana. Esto está funcionando según un código que se llama la Constitución Bolivariana, votada muy mayoritariamente por la ciudadanía venezolana. Que haya aventureros que han dado un relato diferente de eso es otra cosa. Yo no es por capricho, yo estoy apoyando una legitimidad. El chavismo es una realidad sociológica en este país. Y podríamos decir lo mismo de Argentina, el peronismo es una realidad sociológica, no se va a borrar. Si mañana llegara aquí el señor Trump y dijera que esto es suyo, no podría borrar el chavismo. Si hace elecciones, el chavismo representaría aún por lo menos más de la mitad del electorado venezolano. Por consiguiente, esa es una realidad sociológica con la que hay que contar. Señor Ignacio, ya estamos llegando al final de esta entrevista y obviamente no puedo dejar de preguntarle sobre el tema de Colombia y la reactivación del conflicto armado por parte de un sector de las FARC. ¿Cuál es su visión en torno a lo que está pasando en Colombia y también de lo que han sido algunas versiones que ha dado el gobierno colombiano de que esto se debe a la influencia castrochavista de Nicolás Maduro? Francamente es una lectura muy elemental, muy primaria. Primero, lo que podemos decir, visto desde el exterior, es que el presidente Duque realmente ha pasado un año a no hacer nada. Lo dicen los colombianos. ¿Qué ha hecho este señor durante un año? Aparte no implementar los acuerdos de paz.
que han representado una esperanza gigantesca, no solo para Colombia, para toda América Latina y hasta para el mundo, porque era el conflicto más antiguo del mundo, con el de Cachemira precisamente. Entonces, el señor Duque no ha tenido una política. Si usted me preguntara cuál ha sido la característica principal de la política del señor Duque desde que llegó al poder, no se lo podría decir, y yo creo que nadie se lo podría decir. Entonces, primero, es un señor que ha perdido un año en una situación tan complicada como la situación colombiana. Segundo, si a alguien no le interesa la implementación de una lucha armada en Colombia, es al gobierno venezolano. ¿Por qué? Porque ese es el pretexto que siempre ha tenido la derecha colombiana y sus apoyos imperialistas para atacar a Venezuela. Entonces, no sé quién ha tomado esa decisión, la declaración del señor Márquez, pero el querer relanzar la guerra es un mal golpe dado al gobierno venezolano. Es mi interpretación, no sé lo que piensa el gobierno venezolano, pero le puedo garantizar que esa interpretación se la hace cualquier politólogo minimalmente informado de la situación latinoamericana. Eso lo que puede tener como consecuencia es que mañana los Estados Unidos creen nuevas bases en Colombia para prevenir la guerra, o creen una teoría sobre que hay que atacar a Venezuela. Entonces eso no le interesa a Caracas. Bien, ustedes lo escucharon a Ignacio Ramonet, que muy amablemente ha compartido con nosotros en nuestro programa 360. Agradecemos su presencia en nuestro espacio. Gracias, Boris. Y de esta forma entonces llegamos al final de nuestro espacio. Por su amable atención, 1.000.000 de gracias. Hasta la próxima.